Bienvenidos nuevamente a la Cátedra de Matemáticas 1. En esta ocasión será la parte final de la unidad 3, en lo cual concierne a las aplicaciones de los determinantes. Entonces, por objetivo, tendríamos solucionar problemáticas de partición de terreno utilizando determinantes. Y también solucionar sistemas de ecuaciones lineales aplicando el método de Cramer o método regresivo de Gauss. Esto que ya se había estudiado en clases anteriores, pero ya dado en una aplicación. Bueno, tenemos que deseamos partir un terreno en dos partes iguales, con la salida a un camino vecinal. Vamos a suponer que nuestro terreno está formado por 6 vértices, y cada uno de estos vértices lo llamaremos como P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Estas coordenadas de cada vértice van a ser conocidas, por lo tanto no son ninguna incógnita. Esos datos sí los tenemos que tener. En este caso particular, tendríamos que cada una de estas coordenadas ubicadas en el plano cartesiano tendrían esta forma. Nos damos cuenta de que este polígono tiene 6 vértices. Bueno, y cada uno de estos vértices tendrá la coordenada en X y en Y conocida. Lo que necesitamos es que este terreno tenga en sí una salida a una parte vecinal, o sea que va a colindar con una calle, y entonces deseamos partir el terreno partiendo de cualquiera de estos vértices y terminando en alguna recta dada. En este caso particular, uno de los linderos del terreno, esta frontera, da el camino vecinal. El segmento será P4 hasta P5, que estaba en esta figura. Bueno, la partición la vamos a hacer a partir del punto 1 o del punto 2. En este caso, la trazaremos desde el punto 1 y tendría que llegar este punto hasta la línea recta que une con el vértice P4 y P5. Llamaremos a este punto P7. El punto de intersección de la recta que va de P1 a la recta P4, P5 o P5, P4, como ustedes lo quieran ver, sus coordenadas van a llamarse de una forma, por decirlo así, variable mn. Esos puntos, es decir, esa coordenada no la conozco. La coordenada m y la coordenada n. Ese punto en sí va a ser una incógnita. Gráficamente, tenemos que si partimos el terreno a partir del vértice llamado el punto P1 hasta la línea recta P4, P5, el punto en el cual partirá al terreno en dos partes iguales se llamará P7, y ya dijimos que P7 va a tener por coordenadas m y n. Esas coordenadas serán nuestra incógnita y vendría a ser el problema al cual tendríamos que buscarle solución. Además, este terreno va a quedar dividido en dos áreas. La primera área se llamará área 1 y el área siguiente se llamará área 2. Estas dos áreas, al sumarse, me tendría que dar el área total. Y vamos a llamar al área total A sub t. Esta será el área total del terreno. Y para llegar a darle solución a esta problemática, vamos a seguir unos pasos, que en este caso serían 4, y serían los siguientes. Tendríamos que encontrar el área total. Esta área total la vamos a encontrar por el método de los determinantes. También hay una forma más rápida que le llamamos los productos cruzados. Vamos a estudiar cada una de ellas en un ejemplo particular. Recuerden que este ejemplo, por decirlo así, es nada más un ejemplo teórico. Luego tomaremos un ejemplo con cada uno de los vértices con elementos en el plano cartesiano con números reales. Dando un poco de recordar que el primer paso viene siendo encontrar el área total por el método de los determinantes o productos cruzados, y luego el segundo paso será encontrar cada una de las áreas por la cual va a quedar dividida el terreno en el área 1 y el área 2. Tomaremos una notación. La notación que se va a obtener siempre será de que cada una de estas áreas con los vértices desde donde inicia y donde termina. Lo vamos a ver un poco más detenidamente con el ejemplo particular, pero si
queremos revisar cómo es que viene esta notación, también nos podemos dar cuenta que el área 1 iniciará desde el punto P sub 1, P sub 7, P sub 5, P sub 6 y tiene que terminar en el punto en el cual inició, que sería el punto 1. Por eso es que está de esta manera. El área 2 va a venir dada por el vértice punto 1, el punto 2, punto 3, punto 4, punto 7 y punto 1, que es el punto en el cual inició el polígono. Bueno, como tercer paso, lo que se va a hacer es que tendríamos que encontrar cada una de estas áreas con ese famoso punto incógnito que tiene por coordenadas m y n. Entonces, supongamos que para A sub 1 vamos a volver a recordar que este punto para A sub 1 lo iniciamos desde P sub 1 y luego lo recorremos en sentido antihorario. Este es un detalle que no se los tiene que escapar. Iniciamos desde P sub 1, P sub 7, P sub 5, P sub 6 y P sub 1. En esta parte lo explicaremos por productos cruzados. Y para los productos cruzados lo que se hace es recorrer el área de este polígono para A sub 1 en sentido antihorario y se escribe en una columna hacia abajo. No se les tiene que olvidar de que se tiene que terminar del punto en el cual se inició. No estamos atados a decir de que siempre vamos a iniciar con este punto P sub 1. Nos va a dar siempre la misma área si ustedes, por ejemplo, inician con P sub 7, P sub 5, P sub 6, P sub 1 y terminan en el punto que iniciaron, P sub 7. Pero en este caso particular, iniciaremos del punto P sub 1. Ahora, lo que haríamos es escribir cada una de las coordenadas de estos vértices y multiplicarlos cruzados. Es decir, la primera coordenada multiplicaría con la segunda coordenada del siguiente vértice. La primera coordenada va a multiplicar con la segunda coordenada del siguiente vértice. La primera coordenada multiplicaría con la segunda coordenada del siguiente vértice y así sucesivamente. Todas estas multiplicaciones se van a sumar, van a tener signo positivo. Y van a tener un signo negativo aquellas que se van a multiplicar la primera coordenada del segundo vértice por la segunda coordenada del primer vértice. Así, de la siguiente manera, para P sub 5 multiplicaría por la coordenada de segunda del vértice anterior, que es P sub 7, y de esa forma se haría la primera ecuación. Entonces, así nos quedaría el área 1. Ahora, también necesitamos encontrar el área 2. Esto que tenemos aquí, el área 1, al realizar estas operaciones me va a quedar una ecuación con dos incógnitas. Al encontrar el área 2 de esta misma manera, encontraremos otra ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, dos incógnitas, dos ecuaciones, y si cada uno de los vectores son linealmente independientes, que en este caso va a ser cierto, va a tener una solución y esta va a ser única. Esa solución será el punto P sub 7, que vendría siendo donde es que va a cortar esta línea recta y me va a decir que este terreno está dividido en dos partes iguales. Entonces, pasamos para el área A sub 2. Para A sub 2 tenemos que vamos a recorrer siempre partiendo del punto 1 y en sentido antihorario regresar al punto 1. El recorrido viene P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 7, P sub 1. Nuevamente, por los productos cruzados, se ordenan como una columna y luego se escriben cada una de las coordenadas de estos vértices. Al ordenar cada uno de estas coordenadas de estos vértices, realizamos nuevamente los productos cruzados. La primera coordenada por la segunda coordenada del siguiente vértice, la primera coordenada por la segunda coordenada del siguiente vértice y así. Cada uno de esos recuerden de que va a tener signo positivo. Los que tendrán signo negativo van a ser estos que van a multiplicarse la primera coordenada del segundo punto por la segunda coordenada del primer punto o primer vértice. Bueno, entonces así me quedaría el área 2. Y las ecuaciones las encontraremos al sumar cada uno de esos productos. Recordemos que el área 1 va a ser la mitad del área total, por lo tanto tendríamos que haber encontrado el área total de una primera vez.
Esa área total la vamos a encontrar de esa forma con productos cruzados o con determinantes. Asimismo, el área 2 me va a quedar al multiplicar todos aquellos productos sobre 2, es decir, que sería igual al área total sobre 2. Y así encontraremos cada una de las ecuaciones. El último paso vendría siendo que con estas dos ecuaciones que hemos encontrado, que cada una de ellas tiene dos incógnitas, construiremos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, que las incógnitas en este caso, como les hemos llamado, que el punto 7 es el punto incógnito, tiene por coordenada en x, m y por coordenada en y, n. Y tendríamos que resolver para encontrar los valores de m y n. Ahora, ya para pasar a un ejemplo particular para que cada uno de los valores o cada uno de los vértices los conozcamos, tendríamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo tendremos un polígono que va a contener 5 vértices y queremos que al graficar este polígono lo vamos a cortar en dos partes iguales y el punto en el cual se iniciará va a ser en el punto P sub 2 y la división de este terreno va a recaer en la línea recta P sub 4, P sub 5. Los puntos de este polígono vienen siendo que el punto P sub 1 va a tener por coordenadas 1,5, el punto P sub 2 o el vértice 2 tendrá coordenadas 2,1, el punto 3 tendrá por coordenadas 7,2 y el punto 4 10,5 y el último sería 4,8 para el quinto vértice. Entonces, como se ha dicho, lo vamos a dividir en dos partes iguales. Iniciaremos del punto 2 hacia la recta P sub 4, P sub 5. Entonces, el punto que tendríamos que encontrar, o las incógnitas, le llamaremos punto 6. Y este punto tendrá por coordenadas m y n. Esas serían las coordenadas que tendríamos que encontrar. En primera instancia, pasaremos a graficar este polígono. Este polígono dice que tiene por coordenadas en el primer vértice, que se le llama P sub 1, las coordenadas 1,5. 1 en x, 5 en y. Para P sub 2 tiene por coordenadas 2,1, 2 en x, 1 en y. Para P sub 3 tenemos por coordenadas 7,2, 7, 2. Para P sub 4 tenemos por coordenadas 10,5, 10,5. Y para el punto 5 tenemos por coordenadas 4,8, 4 y 8. Bueno, hasta este momento solo hemos ubicado los vértices de este terreno o este polígono. A continuación tendríamos que unir cada uno de los puntos y se formaría el polígono al cual tendríamos el área total. Ahora, lo que necesitamos es encontrar el área de este polígono, que es el primer paso para dividir un terreno en dos partes iguales. Bueno, nuevamente tenemos que recordar que este polígono, si queremos encontrar su área, tenemos que elegir un punto en específico y recorrer cada uno de sus vértices en sentido antihorario y terminar en el punto inicial. Bueno, en este caso vamos a tomar el punto P sub 1. Parte de la teoría que tenemos en determinantes, porque hasta este momento no se ve como que si estuviésemos trabajando con determinantes, nos dice de que cada par de puntos que tenemos aquí podemos formar un paralelogramo. Y este paralelogramo en sí va a tener un área. Lo que a nosotros no nos interesa es el área del paralelogramo, sino una parte de él. Por lo tanto, se divide entre dos el paralelogramo y obtendríamos el área de un triángulo. De esta manera, se tendrían que cada uno de estos dos vértices de este polígono me va a estar creando un triángulo. Y podríamos decir que el punto P sub 1 y P sub 2 me generaría un triángulo, el punto P sub 3, P sub 4 otro triángulo, el punto P sub 3 y P sub 4 otro, P sub 4, P sub 5 otro y P sub 5 y P sub 1 otro triángulo. Y hemos dividido el polígono por descomposición de triángulos utilizando determinantes. Esta es la base para que nosotros podamos utilizar determinantes en estos casos particulares para encontrar áreas de polígonos. Bueno, este es el caso en el que vamos a utilizar determinantes.
como hemos dicho, cada par de vértices me va a formar un triángulo rectángulo. Y ese triángulo, por decir así, me formará un paralelogramo. Pero si lo divido entre dos, me formará un triángulo. Por eso es que cada uno de ellos va a formar el área de un triángulo. La cuestión es que básicamente nosotros tenemos una duda existencial aquí en cuanto a que esto me formará un triángulo y solo veo dos vértices. Sabemos de que un triángulo contiene tres vértices. ¿Cuál es el tercer vértice? El tercer vértice es que se está formando en el origen. Pero cabe recalcar nuevamente de que no es un triángulo el que se formaría, sino más bien es un paralelogramo. Pero a mí lo que me interesa es el área del paralelogramo que no está su vértice anclado al origen, sino que el vértice va a estar anclado en algún punto del interior de este polígono. Así es como se encontraría el área de este polígono. Iniciamos que el primer determinante sería con P sub 1 y P sub 2. Luego de P sub 2 a P sub 3. Luego de P sub 3 a P sub 4, de P sub 4 a P sub 5 y de P sub 5 a P sub 1. Y todo eso entre 2, porque si no lo dividimos entre 2, estaremos encontrando el área de paralelogramos formados por cada par de puntos. Entonces sería 2 veces el área de este polígono. Por lo tanto, se tiene que dividir entre 2. Hasta este momento también no se ve muy claro el por qué este es un determinante. Pero ahora sustituyamos cada uno de los vértices en cada uno de los determinantes que tenemos aquí. Ahora sí se ve más claramente de que esto es un determinante porque para el punto P sub 1 tenemos de que tiene coordenada 1,5 y el punto P sub 2, 2,1. Entonces, ¿cómo se encuentra el valor relacionado con esta matriz, es decir, su determinante? Eso ya lo sabemos que se multiplica la diagonal principal, los elementos de la diagonal principal, ya que es una matriz de 2 por 2, y se le restan la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Luego, a cada uno de ellos se suman y se divide entre 2 y esto me va a dar el área total. Algo que también no hay que olvidar y que es un error muy común cuando estamos haciendo este tipo de cálculos, es olvidarnos del último determinante. Es decir, que empezamos con P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5. Y hasta ahí lo dejamos. Se nos olvida este determinante. Lo que va a estar sucediendo ahí es que no cerramos el polígono. Y aquí se tiene que cerrar el polígono. Si yo empiezo en P sub 1, tengo que terminar en P sub 1. Por eso es de que es importante de que tenga este determinante que está aquí, que vendría de P sub 5 a P sub 1. El punto inicial es el punto terminal de este determinante. Bueno, entonces, ya calculando, haciendo los cálculos de cada uno de estos determinantes, tenemos que el área total de este polígono viene a ser 140 menos 65 sobre 2. Esto me da que es 75 sobre 2 y ya en decimal me vendría dando 37.5. Le ponemos unidades cuadradas ya que estamos encontrando un área y dado de que no me da el ejercicio, que si son metros, centímetros, pies, pulgadas, solo tenemos de que es una unidad al cuadrado, ya que esto es una superficie. Bueno, ya tenemos el área total y entonces también podemos encontrar esta área de este polígono por productos cruzados. ¿Cuáles eran los productos cruzados? A veces este procedimiento lo dejamos un poco de un lado por las cuestiones de tiempo en algunos exámenes o en algunos exámenes un poco más cortos o por cuestión de no utilizar demasiado espacio. Desarrollaremos el encontrar el área de este polígono también por productos cruzados, de que fue la forma que se explicó el ejercicio teórico anterior.